Hola queridas amigas, las saludo con mucho cariño. Soy Olivia del canal Hijas del Rey y me alegra muchísimo darles la bienvenida una vez más. Estamos avanzando en nuestra cuarta temporada titulada Las Doctrinas Fundamentales. Hoy continuamos con un tema muy especial dentro de la neumatología: la personalidad del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que el estudio de la personalidad del Espíritu Santo pues es un tema central en la teología cristiana, particularmente en la doctrina de la Trinidad. A menudo se malinterpreta al Espíritu Santo como una fuerza o una influencia, pero la enseñanza bíblica y la teológica sostiene que el Espíritu Santo es una persona divina, con mente, emociones y voluntad. Y en esta ocasión vamos a profundizar más en este tema. Como primer punto vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, la Biblia describe al Espíritu Santo con características propias de una persona. ¿Cómo cuáles? Pues que tiene intelecto, tiene mente y conocimiento. Si nosotros vamos a Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, pues este versículo describe la obra de intercesión del Espíritu Santo a favor de los creyentes. El apóstol Pablo afirma que Dios conoce la intención del Espíritu, lo cual implica que el Espíritu tiene pensamientos, propósitos y conocimiento racional. La palabra intención se refiere al pensamiento o mentalidad, indicando que el Espíritu no actúa de manera automática o instintiva, sino que posee una mente propia, capaz de razonar y de actuar de manera consciente y deliberada. Su intercesión no es mecánica, sino intencional y profundamente alineada con la voluntad divina. Primera de Corintios 2 del 10 al 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo aquí afirma que el Espíritu pues escudriña todo, dice, incluso lo profundo de Dios. Implica una actividad intelectual profunda, como de examinar, investigar o analizar cuidadosamente. Esta función pues requiere inteligencia, razonamiento y comprensión. Además, el Espíritu conoce lo que solo Dios conoce, las profundidades de su mente, algo que no podría hacer si fuera simplemente una fuerza impersonal. El ejemplo que usa el apóstol Pablo es muy claro. Así como el espíritu humano es el único que conoce el interior de una persona, el Espíritu de Dios conoce el interior de Dios. Esto coloca al Espíritu Santo como alguien que conoce, piensa y comprende todas las cosas. Otra característica es que tiene emociones, puede entristecerse. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa causar tristeza o dolor emocional. El apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a no vivir de esa manera que entristezcan al Espíritu. Esto incluye actitudes como la mentira, una ira totalmente descontrolada, la maledicencia y la falta de perdón. En este pasaje se revela que el Espíritu Santo no solo observa nuestras acciones, sino que reacciona emocionalmente a ellas. La tristeza del Espíritu Santo indica pues una relación personal como la de un amigo íntimo que se duele cuando actuamos en contra del amor, la verdad o la unidad del cuerpo de Cristo. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Este
texto está en el contexto del recuento de la fidelidad de Dios hacia Israel y cómo a pesar de ello el pueblo pues respondió con rebelión, una rebelión persistente. El resultado fue que pues hicieron enojar su Santo Espíritu, dice aquí, ¿no? El término usado aquí implica indignación o ira justa, una respuesta emocional intensa ante el pecado deliberado. El hecho de que el Espíritu Santo pueda enojarse revela no solo emoción, sino también un carácter moral, porque su enojo es una reacción justa ante la injusticia, no un arrebato irracional. Además, este pasaje dice que el Espíritu Santo se volvió contra ellos como enemigo. Este juicio no fue frío o mecánico, sino como una consecuencia emocional y moral de una relación quebrantada entre Dios y su pueblo. Los textos que acabamos de leer demuestran que el Espíritu Santo tiene una relación emocional activa con los creyentes y con el pueblo de Dios. No es indiferente a nuestras acciones, se entristece por el pecado, se alegra con la obediencia y se enoja con la rebeldía. Estas emociones muestran que el Espíritu Santo no solo es consciente y racional, sino también sensible y relacional. Otra característica sería que tiene voluntad. Toma decisiones. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo está en el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo acerca de los dones espirituales en la iglesia. Después de enumerar varios dones como son la sabiduría, la ciencia, la fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, interpretación de lenguas, Pablo aclara que todos ellos son distribuidos por el mismo Espíritu según su propia voluntad. La frase clave es como Él quiere, como Él decide o según su voluntad soberana. Esto deja claro que el Espíritu Santo no actúa por azar ni por mandato de los hombres, sino que Él ejerce su voluntad personal y por supuesto soberana. Escoge qué dones dar y a quién, y en este pasaje afirma claramente que el Espíritu Santo pues toma decisiones, evalúa las necesidades del cuerpo de Cristo, actúa con propósito y distribuye dones en base a su discernimiento que es perfecto. Esto indica que no es una energía sin personalidad, sino una persona divina con voluntad propia. Su voluntad está en perfecta armonía con la del Padre y del Hijo. Como punto número 2, vamos a ver que el Espíritu Santo actúa como una persona. El Espíritu Santo realiza acciones propias de una persona. Fíjense bien, el Espíritu Santo habla. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Aquí el Espíritu Santo habla directamente a la iglesia de Antioquía y da una instrucción específica. No se trata de una emoción ni de una impresión, sino de una expresión verbal directa. Además, el Espíritu dice a la obra a la que los he llamado, lo que implica una acción consciente y planificada. También el Espíritu Santo intercede. Vamos a ir a Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por los creyentes. Esta palabra pues implica la acción consciente de abogar a favor de alguien. La intercesión requiere conocimiento, pues de la necesidad y voluntad para actuar en favor de la otra persona, lo cual implica inteligencia, emoción y propósito. Así que interceder es un acto relacional y consciente que demuestra que el Espíritu Santo tiene empatía, entendimiento y voluntad. También el Espíritu Santo guía
Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús aquí presenta al Espíritu Santo como guía, alguien que habla, escucha, enseña y revela. Estas son tareas propias de una persona y no de una energía impersonal. Además, el Señor Jesús describe con pronombres personales. Dice, Él os guiará, os hará saber, enfatizando su individualidad consciente. El Espíritu Santo no solo posee información, sino que sabe cuándo y cómo revelarla, lo cual requiere razonamiento, intención y comunicación. El Espíritu Santo también enseña y recuerda. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es presentado aquí como el Consolador, una figura activa que enseña y recuerda. Fíjense, enseñar implica comprender el contenido y la necesidad del alumno. Recordar lo dicho por Jesús requiere conocimiento previo y capacidad de comunicación. Enseñar y recordar no son funciones automáticas, sino acciones propias de un maestro que tiene sabiduría y que está muy consciente, lo cual demuestra su personalidad. Como punto 3 vamos a ver que el Espíritu Santo tiene relaciones interpersonales. Actúa con otras personas, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este versículo es parte del Concilio de Jerusalén, una reunión que fue muy crucial donde los apóstoles y ancianos discernieron con la guía del Espíritu Santo las cargas doctrinales que debían o no imponerse a los creyentes gentiles. La frase, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, pues expresa claramente que el Espíritu participó en el proceso de deliberación, como un agente activo en la toma de decisiones, en comunión y acuerdo con los líderes de la iglesia. Concluyendo, pues el Espíritu no actúa de forma aislada, se comunica y colabora con personas. Esto demuestra una relación recíproca donde el Espíritu Santo guía y se hace presente en la comunidad cristiana como una persona que se relaciona, se expresa y decide junto con los creyentes. Juan 16:14-15 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este pasaje, el Señor Jesús está describiendo cómo el Espíritu Santo toma del Hijo, el Señor Jesús, y se lo comunica a los creyentes. Aquí vemos una relación de mutua comprensión y cooperación entre el Hijo y el Espíritu. El Espíritu glorifica a Cristo, lo que implica un conocimiento profundo de quién es Él y de su obra. Además, hay una dimensión muy bonita en la Trinidad, en la relación que posee el Padre, el Hijo que comparte y el Espíritu Santo que revela. Como cuarto punto, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. No solo es una persona, sino una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. En Hechos 5, de 3-4, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En este pasaje, Ananías y Zafira intentaron engañar a los apóstoles, ocultando parte del dinero de una venta. Pedro declara que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Esta afirmación es directa y teológicamente contundente. Pedro identifica al Espíritu Santo como Dios mismo. No hay distinción entre mentirle al Espíritu Santo y mentirle a Dios. Esto demuestra que el Espíritu Santo posee la esencia divina,
tiene autoridad moral y santidad perfecta. Solo a Dios se le puede mentir en términos espirituales y con tales consecuencias. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí Pablo hace una afirmación directa y poderosa. El Señor es el Espíritu. En el contexto de esta carta, la palabra el Señor se refiere constantemente a Jesucristo como el Kairos, título usado para Dios en el Antiguo Testamento. Así que Pablo equipara al Espíritu Santo con el Señor soberano. Además, se describe al Espíritu Santo como aquel que da libertad, una obra divina y cuya presencia transforma al creyente. Solo Dios puede liberar del pecado y transformar el corazón humano. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús ordena que en el bautismo cristiano se realice en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula impone al Espíritu Santo en igualdad con el Padre y el Hijo, compartiendo el mismo nombre, es decir, la misma autoridad, identidad y esencia divina. Es importante notar que el versículo no dice los nombres, sino el nombre, indicando una unidad esencial. Esto implica que el Espíritu Santo es tan plenamente Dios como lo son el Padre y el Hijo. Con todo lo anterior, pues llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía. Es una persona divina que piensa, siente, decide, actúa y se relaciona. Reconocer su personalidad es fundamental para una relación correcta con Él y para comprender su obra, pues en la vida del creyente y en la iglesia. Así que, amiga, no vivas desconectada del poder que Dios te ha dado. El Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni un símbolo abstracto. Es la presencia viva de Dios en ti y en mí. Es tu guía, tu consolador, tu maestro y tu ayudador en cada paso de tu vida. Fíjense, en un mundo lleno de confusión, tentación y muchas voces que compiten por llamar nuestra atención, necesitamos más que sabiduría humana o fuerza de voluntad. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Él nos recuerda quiénes somos en Cristo. Él nos fortalece cuando somos débiles. Él intercede por nosotras cuando no sabemos cómo orar. Él nos transforma desde adentro, dándonos fruto que permanece. Hoy, Dios te llama a una relación más profunda con su Espíritu Santo. No nos conformemos con una fe superficial o una vida cristiana sin poder. Volvamos nuestro corazón al Espíritu Santo, hablándole, escuchándole, obedeciéndole, abriendo nuestra vida al Espíritu Santo, pidiéndole que llene cada uno del rincón de nuestras vidas, que guíe, que nos transforme. ¿Para quién? Para su gloria. Nuestra vida, créanme que nunca más será la misma. Les agradezco mucho por acompañarme, queridas mujeres. Este tema ha bendecido profundamente mi vida y oro para que también haya tocado tu corazón y encendido en ti un deseo más fuerte de caminar cada día con el Espíritu Santo. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con otra mujer que lo esté necesitando. Y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido que edifica, anima y transforma. Nos encuentras en todas las redes sociales como Hijas del Rey. Hasta la próxima.